Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La liturgia en su conjunto de este domingo, lecturas, oraciones, peticiones, son una invitación a pensar cómo tratamos la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. La fe católica no es una religión del libro, como pueden ser la judía con la Torá o el Islam con el Corán. Para los cristianos lo fundamental no es la Biblia como tal, sino la palabra de Dios que descubrimos en ella. Dios que sale a nuestro encuentro, Dios que nos habla, que nos busca, que desea entrar en diálogo con cada uno de nosotros, tanto en el ámbito de nuestro hogar, leyendo la Biblia en casa, como en la liturgia, donde cada domingo en misa y siempre que celebramos cualquiera de los 7 sacramentos, leemos y profundizamos en el sentido de la Escritura para nuestra vida. En la primera lectura hemos escuchado esa lectura solemne de la Torá, tras el exilio de Babilonia, en el que el pueblo de Israel se ve obligado a dejar la tierra prometida, y en ella el templo, el lugar del sacrificio agradable a Dios, junto a todas sus leyes y preceptos. El exilio supone para Israel una ruptura grande con su fe y sus tradiciones, hasta el punto de perder el libro fundamental de la fe judía, la Torá, el libro de la ley, el libro que regula la vida de Israel con Dios y con el prójimo. Tras regresar de sus 400 años de exilio, el sacerdote Esdras es el encargado, junto al gobernador Nehemías, de restablecer el orden y el culto agradable a Dios. El hallazgo en la biblioteca del templo del libro de la ley supone un gran alivio para el pueblo, que redescubre lleno de emoción los mandatos y preceptos que Dios le dio a Moisés tras salir de Egipto y que han de regir al pueblo para ser agradables a Dios. La respuesta de todo el pueblo reunido como comunidad de fe, de todos aquellos hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón, es la respuesta a que también nosotros hemos de dar hoy a la palabra de Dios. Amén, amén. Amén es un asentimiento profundo de toda la persona que acepta con fe a Dios que le habla. Es un sí rotundo, absoluto, que no admite medias tintas. En el Evangelio asistimos a un nuevo momento solemne de la lectura en la sinagoga de Nazaret, por parte de Jesús, que viene a cumplir todas las profecías de la antigua alianza. La sinagoga es el lugar donde se reúnen todavía hoy los judíos cada sábado para escuchar la Escritura, estudiarla y escuchar los comentarios de los maestros de la ley. Jesús, como judío piadoso, tenía costumbre de ir cada sábado, remarca el Evangelio de hoy, escoger las siguientes palabras para ese momento solemne, importante, supondrá un antes y un después en su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. La expectación en la sinagoga del pueblo que le vio crecer era máxima en ese momento. También lo ha de ser para cada uno de nosotros. Jesús, al que hemos celebrado recientemente en su nacimiento en Belén, al que contemplamos en su bautismo en el Jordán, por manos de su primo San Juan Bautista, el mismo que el domingo pasado obraba su primer milagro en las bodas de Caná, convirtiendo 600 litros de agua en el mejor de los vinos. Hoy se nos manifiesta como maestro de nuestra vida. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Afirma con rotundidad ante toda la sinagoga, que tenía los ojos clavados en él. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar o no a Jesús como maestro en nuestra vida.
Aceptar por la fe que Él es la palabra de Dios en persona, que ha venido al mundo para entrar en diálogo con nosotros, más aún que ha sido enviado para evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, afirmaba San Jerónimo con claridad. Quizá este domingo nos podamos preguntar cómo es nuestra relación con la Sagrada Escritura. Si la leemos con frecuencia en casa, cada día, si las escuchamos con atención en la Iglesia cuando venimos a celebrar los sagrados misterios de la vida que Cristo nos regala para liberarnos del mal y del pecado, que nos oprime, que nos encarcela, que nos hace creernos autosuficientes y nos impide descubrir nuestra pobreza y nuestra necesidad de Dios. Cuando leemos la Biblia como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a entrar en ese diálogo que nos llena de vida por el contacto con Jesucristo, que nos salva hoy a cada uno de nosotros, que nos libera y nos devuelve la vista, que nos trae la buena noticia de nuestra salvación, para gozar de este tiempo de gracia y de salvación, que inaugura Jesucristo para todos los que le aceptamos con fe, esperanza y caridad.